Bienvenidos a Economía de Verdad. En este vídeo vamos a ver algo distinto a lo que estamos acostumbrados y vamos a analizar la que sobre el papel es la compañía más infravalorada del mercado español. Atentos. Y esa empresa no es otra que Grupo San José. En esta presentación vamos a ver un intento de valoración de ese Grupo San José. Vamos a ver por qué el precio de mercado puede ser más bajo o más alto de lo que a nosotros nos salga y, en definitiva, por qué supuestamente está tan infravalorada. Comenzamos con las cifras de negocio del grupo, que como veis tiene unas ventas de casi 1.100 millones de euros, un EBITDA de unos 58 millones, un EBIT de 32 millones y un resultado final, un beneficio neto de unos 15 millones de euros. Estas cifras, que son a cierre de 2022, comparan bien con las de 2021. Fijaos que las ventas crecen casi un 18%, el EBITDA crece un 6,6%. Sí es verdad que el EBIT se reduce algo, probablemente debido a amortizaciones amortizaciones en definitiva que no sean homogéneas en los años. Y veis también cómo el resultado antes de impuestos y después de impuestos pues crece un 10, un 11%. Con lo cual parece que las cifras, en principio, a pesar de que los márgenes EBITDA y EBIT son reducidos, recordemos que es un negocio de construcción, pues no son malas o no parecen malas. ¿Cómo se desglosan estas ventas que tiene Grupo San José? Pues en primer lugar, ya os digo que es un grupo constructor. La construcción representa casi el 90%, o más del 90% incluso si nos vamos a 2021, de toda su cifra de negocios. Pero luego también tiene otras líneas, quizás más secundarias, que son pues el desarrollo inmobiliario, el promotor más que el constructor, la energía, las concesiones y servicios, sobre todo servicios, se refiere a servicios industriales, y bueno, luego tiene ajustes de consolidación, que no es una línea de negocio como tal. Además, tiene un carácter internacional. No obstante, el 75%, 3/4 partes del negocio, lo tiene en España. Es una compañía netamente española, pero si veis el balance o si veis los estados financieros, veréis que también tiene activos en otras partes del mundo. Tiene, por ejemplo, una participación mayoritaria en Carlos Casado, una empresa argentina, y luego también pues, participa en su propia actividad constructora en otros ámbitos geográficos, sobre todo latinoamericanos. Aquí veis lo que es el pipeline, la cartera de proyectos que tiene por delante en el futuro Grupo San José. Veis en total que tiene un pipeline de casi 2.500 millones de euros. Si su cifra de negocio anual no sobrepasa apenas los 1.000 millones, pues veis que todavía tiene ingresos previstos para 2 años y medio casi. Esto es un crecimiento además con lo que tenía en 2021, es decir, en 2022, a pesar de lo malo que ha sido ese año, a nivel sobre todo pues de nuevas inversiones, a nivel de reactivación de la economía, a nivel de enfrentarse a unos costes de las materias primas y los productos que no paraban de subir por la inflación, pues aún así, Grupo San José ha logrado incrementar su pipeline, su cartera de proyectos para los próximos años. Lógicamente, al igual que su cifra de negocios se basa sobre todo en la construcción, este pipeline también se basa sobre todo en la construcción. 3/4 partes son actividades de construcción. Y destaca sobre todo en el epígrafe de edificación residencial, veis cómo ha aumentado un 26%. Ya era el epígrafe más importante de toda la construcción antes, pero es que también es, quitando el industrial, es el que más crece. El industrial crece más, pero porque partía de un resultado muy muy bajito. Solo representaba antes el 3% de toda la actividad de construcción. Perdón, de toda la actividad de construcción, no, de toda la actividad global en cartera. ¿Y qué es lo que ha hecho la acción de Grupo San José durante el tiempo? Bueno, pues ahí veis, este gráfico empieza aproximadamente en 2007-2008, ahí veis cómo la acción se ha desplomado en principio tras la crisis inmobiliaria, tras la crisis financiera de 2008.
De hecho, estuvo al borde de la quiebra durante esos años, 2012, 2014, 2015, y después pues empezó a recuperarse. No obstante, desde que se ha recuperado, en 2017, se ha mantenido más o menos horizontal. Es verdad que en 2019 ha repuntado, pero desde el COVID, si os fijáis, prácticamente es una línea recta horizontal. Capitaliza 236 millones de euros, capitaliza muy poquito, tiene un PER, según Google, ya veremos esto luego, de 13,5 veces y un dividendo, un rendimiento por dividendo del 2,75%. Además, vale la pena ver también la posición neta de tesorería, luego veremos por qué. Si os fijáis, en diciembre de 2022, sus posiciones en activos líquidos, en efectivo y equivalentes, eran de 328 millones. Por el contrario, la deuda financiera, lo que San José debe a los bancos y a otras entidades financieras, ascendía a 113 millones de euros. ¿Esto qué significa? Que San José no tiene deuda neta. Tiene deuda, pero no tiene deuda neta. De hecho, tiene lo contrario, caja neta, o tenía caja neta en diciembre de 2022 por importe de unos 215 millones de euros, que no deja de ser una barra basada. Fijaos que capitaliza 236 millones y ya solo en su activo tiene una caja neta de 215 millones de euros. En cuanto a las últimas cifras, solo tenemos hasta el segundo trimestre de 2023, solo tenemos la primera mitad de este año en curso, pero gracias a las cifras de la primera mitad de 2022 y del año completo de 2022, pues podemos inferir cuáles serán los resultados finales de 2023. Si os fijáis, en el segundo trimestre de 2023, Grupo San José culminó con 644 millones de ventas frente a los 525 del año pasado, de hace un año, de la primera mitad de 2022, y extrapolando cómo finalizó en 2022 a este final de 2023, pues tenemos que acabará aproximadamente con unos 1.300 millones de ventas. En cuanto al EBITDA, más de lo mismo. Ha cosechado ya 33,3 millones de EBITDA frente a los 27,5 millones del año pasado. Extrapolando, nos da que terminará con un EBITDA de 70 millones. El EBIT, más de lo mismo. Terminará con 43 millones y ya ha conseguido 20 millones. El BAI sucede exactamente igual y el beneficio neto repuntará hasta 21,5 millones de euros a final de 2023 según este modelo, frente a los 10,9 millones que ya ha conseguido y a los 15,4 millones que consiguió el año pasado. Es decir, el beneficio neto va a crecer en aproximadamente 6 millones de euros, pero son 6 millones de euros sobre 15 millones que había conseguido el año anterior. Es decir, va a crecer aproximadamente un 40%, que no es poca cosa. Y en cuanto a la deuda financiera neta, que es esa última columna, se refiere a la caja neta que acabamos de ver. Si os fijáis, la caja neta se ha mantenido así desde el principio. Desde el segundo trimestre de 2022 tenía una caja neta ya de 182 millones, luego la amplió al final del año a 215, a la mitad de 2023 volvió a caer un poco hasta 191 millones y a final de 2023 pues estoy suponiendo que también se va a mantener como está ahora en 191 millones. Esto probablemente no sea demasiado realista, puesto que sí que se ve alguna estacionalidad en esa distribución de los flujos de efectivo de Grupo San José. Sí que se ve que en las segundas mitades de cada ejercicio pues es capaz de aumentar esa caja neta, bien sea porque pague deudas o bien sea porque vaya acumulando caja. En cuanto al flujo de caja libre, el Free Cash Flow, que es esa segunda fila que se indica, nos lo da hecho las propias cifras, los propios resultados de Grupo San José. Lo calculan por nosotros y lo calcularán a su manera, desde luego. Pero bueno, es una buena cifra a la que agarrarse para este análisis. Si os fijáis, desde 2018 el flujo de caja libre se ha reducido. Se ha reducido más que nada porque durante 2018-2019 Grupo San José realizó desinversiones en algunos activos. Por ejemplo, luego veremos que en 2019 vendió parte de su participación en Madrid Nuevo Norte, un desarrollo urbanístico muy importante en Madrid, a Merlin Properties. Y eso, lógicamente, es una desinversión que le da flujo de caja libre, pero no se corresponde con su actividad normal, con sus actividades cotidianas, con sus actividades operativas. A medida que estas desinversiones y ese saneamiento de la deuda
que por eso desinvertía Grupo San José para sanear su deuda. A medida que esas desinversiones se dejan de realizar, el flujo de caja libre va convergiendo cada vez más con el beneficio neto. En cualquier caso, veis que el flujo de caja libre en todos los años es superior al beneficio neto, algo que es positivo. No es que Grupo San José nos esté engañando o nos pretenda engañar diciendo que gana un beneficio que no es real. Esta es una prueba del algodón muy importante que, por ejemplo, hemos visto en otro vídeo del canal con Evergrande. Hemos visto cómo Evergrande estaba dando beneficios netos positivos a pesar de que sus flujos de caja de operaciones eran recurrentemente negativos. Y eso era algo para levantar una bandera amarilla o incluso una bandera roja. En cuanto a la valoración que tenemos a día de hoy de Grupo San José, pues como ya hemos dicho, capitaliza 236 millones de euros. Y tomando las referencias de los resultados que ya tenemos de 2022, tenemos que su PER es, como marca Google, de 15,3 veces, frente a las 11 veces que podemos esperar con la extrapolación que hemos hecho anteriormente para finales del año 2023. En cuanto al EV/EBITDA, el EV Enterprise Value es la suma de la capitalización más la deuda financiera neta, salen unos valores ridículos. ¿Por qué salen estos valores tan bajos, tan reducidos? Pues bien, eso puede ser o porque el EBITDA sea muy grande o porque el Enterprise Value, el valor corporativo, el valor de la empresa global, sea muy bajo. Y esto es exactamente lo que pasa con Grupo San José. El Enterprise Value es muy bajo porque, como hemos dicho, tiene una gran caja neta. Su deuda financiera neta es negativa, por lo tanto resta a la capitalización de mercado. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues imaginaos que vais a comprar una vivienda por, pongamos, 200.000 euros. Si esa vivienda sabéis que tiene un cajón con un sobre o con una caja fuerte que guarda 200.000 euros, esa casa realmente os sale gratis si la compráis. Compráis por 200.000 euros algo que tiene en su interior 200.000 euros de dinero, con lo cual el precio que habéis pagado por la casa es cero. Pues esto es precisamente el mismo cálculo. ¿Qué precio pagamos por la empresa? Bueno, pues pagamos su capitalización de mercado más las deudas que pueda tener. Imaginad que la vivienda que hemos dicho, en vez de tener una caja fuerte con dinero, tiene derramas pendientes. Pues al comprar la casa también tenemos que hacer frente, también tenemos que asumir esas derramas pendientes y menos su caja, menos el efectivo que tenga. La caja fuerte en el caso de la vivienda o directamente la caja neta, que es la deuda financiera menos la caja de Grupo San José. Por eso el Enterprise Value de Grupo San José sale tan reducido. Con lo cual el EV/EBITDA está por debajo de 1. En 2022, porque estamos tomando el dato a final de año, que vemos que era un dato donde la caja neta aumentaba, y en 2023, porque estamos tomando el dato a mitad del año, que vemos como a mitad del año, recurrentemente, San José disminuía un poco su caja neta, pero a final de año la volvía a aumentar. Por eso esa diferencia, pero en cualquier caso veis cómo es menor que la unidad, que es un ratio ultra bajo. Y por último tenemos el Price to Free Cash Flow, precio con respecto al flujo de caja libre, y tomamos el flujo de caja libre que nos indica San José. Bueno, pues para 2022, si tomamos el dato de diciembre de ese año, tenemos que cotiza a 12 veces flujo de caja libre, algo que no está nada mal, especialmente porque es inferior a las 15 veces del PER, y si tomamos 2023, nos sale un dato de 8,7 veces, algo que está todavía mejor. Estas 8,7 veces lo hemos calculado o hemos tomado un free cash flow resultante de seguir extrapolando el beneficio neto de 2023 que hemos calculado anteriormente. ¿Cómo cotiza Grupo San José con respecto a sus comparables? Pues sus comparables hemos recogido ACS, SACIR y FCC. Hemos dejado fuera Ferrovial y OHL porque Ferrovial tenía un ratio PER demasiado elevado y OHL tenía un ratio PER negativo. Entonces, como algo así podía distorsionar los resultados, nos hemos limitado a esos tres competidores, que además son competidores españoles. ACS tiene un PER de 12,1, SACIR de 14 y FCC de 15,9, media 14 veces, frente a las 13,5 de Grupo San José. En cuanto al precio sobre ventas, ACS tiene un ratio de 0,2, SACIR de 0,3 y FCC de 0,6, media 0,37 frente al 0,2 de Grupo San José.
Y en cuanto al price to book value, en cuanto al precio frente al valor contable, tenemos que ACS cotiza a 1,7 veces, SACIR a 2,8 veces y FCC a 1,5 veces. Estos son datos de Simply Wall Street. Media 2 frente al 1,3 de Grupo San José. Es decir, Grupo San José no parece que esté sobrevalorado en términos de negocio frente a sus comparables. Cotiza por debajo de la media de todos ellos. Es cierto que solo son 3, pero son 3 que son los más representativos. Aún así, sí que está bastante cerca, especialmente en el PER, de sus rivales, con lo que podemos decir que la cotización actual de San José sí que refleja el valor intrínseco de su modelo de negocio, por lo menos de su modelo de negocio con las cifras actuales. Habría que ver luego también a qué ritmo creen que van a crecer, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, a un nivel estático, Grupo San José sí que parece que está bien valorada teniendo en cuenta únicamente su negocio. Sin embargo, Grupo San José ya hemos visto que tiene otros activos que podemos considerar incluso activos ocultos, aunque parece que están a la vista de todo el mundo. Para empezar, una caja neta de 191,6 millones. Esta caja neta, vuelvo a decirlo, significa que si compramos todo el negocio constructor de Grupo San José por 236 millones de euros, nos vamos a encontrar con que tiene en efectivo 191 millones de euros y con lo cual el precio que vamos a pagar por ello va a ser realmente menor. Pero es que luego además también tiene sobre todo las participaciones en Madrid Nuevo Norte o en Distrito Castellana Norte. Este es un desarrollo urbanístico del norte de Madrid que lleva desarrollándose muchos años y que parece que finalmente va a ver la luz o va a iniciarse el procedimiento. Originalmente, Grupo San José tenía casi el 25% de la participación en esta sociedad. ¿Qué pasó en octubre de 2019? Pues que le vendió un 14,46% de la sociedad a Merlin Properties. Es una SOCIMI española, quedándose Grupo San José con el 9,5% restante. Se lo vendió a Merlin por 168,9 millones de euros. Por lo tanto, haciendo esa regla de 3, la participación que aún guarda Grupo San José valdría, a precio de mercado de 2019, 111 millones de euros. A estos 111 millones habría que restarle 16,9 que ya tiene contabilizados en su balance por esta partida. Pero aún así son 94,1 millones de valor oculto que Grupo San José parece que no está publicando o que no se está reconociendo en su activo. Y aún así, esta cifra es conservadora. Primero porque estamos tomando el precio de venta de 2019. Han pasado ya 4 años desde 2019 y con lo cual Grupo San José y los otros partícipes de la sociedad han tenido que esperar y han tenido que capitalizar más a la sociedad. Primero, ha habido varias ampliaciones de capital que sí que aumentan esos 16,9 millones que estamos restando al precio anterior de venta o al precio actual de las participaciones de San José con referencia a ese precio anterior de venta. Y por otro lado, estos partícipes, BBV, que tiene el 75%, Merlin y San José, han tenido que esperar 4 años. Esa capitalización, esa paciencia que han tenido que tener durante 4 años en un proyecto que aún no se está desarrollando o que aún no está dando sus frutos, pues lógicamente también debería aumentar el valor de mercado de las participaciones de Grupo San José, por no hablar de la inflación. En 2019 los precios no tenían el mismo comportamiento que ahora, con lo cual esa inflación, si Grupo San José llega a vender ese 9,5% que le resta de participación, pues lógicamente lo haría a un precio mayor para reflejar la subida del nivel de precios que ha tenido la economía. Y por último, tiene 6,6 millones, que no es mucho, pero no deja de ser, en activos financieros en esas empresas: Bodegas Altanza, Horizon Genomics, que cotiza en bolsa, Madrid Affordable Housing y otros. Son 6,6 millones que, de nuevo, son activos que compramos, que recibimos al comprar Grupo San José. Con lo cual, ¿qué podemos concluir de Grupo San José? Pues que es un negocio estable, tiene ingresos estables que van a durar por lo menos unos cuantos años más, tiene un balance saneado, con muy poquita deuda, por lo menos respecto a la caja que tiene resultados positivos, hace años que no incurre en pérdidas, tiene caja neta sistemática. Todos los últimos años Grupo San José
ha tenido caja neta muy abultada y además tiene estos activos ocultos, aunque están a la vista de todo el mundo, que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál sería el valor intrínseco? ¿Cuál sería el valor que podríamos esperar de Grupo San José? Bueno, pues si hemos dicho que el negocio está bien valorado, es decir, que toda la capitalización actual, todo el precio de mercado actual correspondería a la valoración que hace el mercado puramente del negocio de construcción que tiene San José, a ese negocio le habríamos de sumar también los activos que tiene en su haber Grupo San José. Estos activos son los 191,6 millones de caja neta, los 94,1 millones de Madrid Nuevo Norte y los 6,6 millones de otros activos financieros. Le sumamos, como digo, los 236 millones que valdría el negocio valorado a precio de mercado y nos da una valoración, una capitalización objetivo de 528,5 millones de euros. Esto significa un potencial del 123,75% y por esto es la acción más infravalorada en teoría del mercado español. Pero antes de que alguien se lance a comprar Grupo San José, hay que preguntarse por qué no sube en bolsa. Porque estos activos los tiene desde hace años, esta caja neta la tiene desde hace años y sus beneficios los ha cosechado o los lleva cosechando desde hace años. Entonces, ¿por qué no sube en bolsa? ¿Por qué hemos visto que su valoración es horizontal, que su cotización es horizontal? Bueno, pues la razón, bajo mi punto de vista, es esta. Si vamos a los mayores accionistas de Grupo San José, vemos que el mayor de ellos, con casi la mitad de todas las acciones, es Jacinto Rey González, que es también pues un miembro del Consejo de Administración del grupo. Luego está la familia Ábalos, Julia Ábalos, María Virtudes Ábalos y María José Ábalos. Y luego más abajo, pues la mayor participación corresponde a Juan Navarro con un 2%, pero después tenemos menos del 1% de distintos agentes. Es decir, que entre Jacinto Rey, miembro del Consejo de Administración, y la familia Ábalos, tienen casi 2/3 de toda la participación, de todas las acciones de Grupo San José. ¿Esto qué significa? Que para el público en general solo queda 32,3% de todo el capital social. Solo hay en bolsa 32,3% de acciones cambiando de manos. Además, la participación institucional también es prácticamente nula, menos del 1%, con lo cual no podemos esperar que haya ningún fondo de inversión activista ni ningún agente que quiera cambiar las cosas o que empiece a molestar al management, a los gerentes de la empresa y a los actuales propietarios. Por lo tanto, si una compañía, esta es la conclusión, tiene activos en su balance que nadie quiere o nadie puede poner en valor, ¿cuál es el valor de esta compañía? ¿Cuál es el valor de esos activos? Pues cabe esperar, como pasa con Grupo San José, que sea un valor nulo, porque nadie parece que quiera poner en valor sus activos. Durante la pandemia, durante la guerra de Ucrania, aprovechando las caídas puntuales de la acción que ha tenido Grupo San José, sus gerentes podrían haber aprovechado la caja neta para recomprar acciones o para pagar un gran dividendo a los accionistas y sin embargo no lo han hecho. Puedo entender que esa caja neta quieran guardarla durante tiempos de pandemia para asegurarse de que no se descapitalizan, pero lo que no puedo entender es que en una etapa en la que se ha llegado a tener una inflación anual de hasta 2 dígitos, se guarde esa caja neta perdiendo valor adquisitivo. Por lo tanto, nadie parece que quiera poner en valor los activos de Grupo San José. ¿Puede alguien hacerlo? ¿Puede venir alguien externo y hacerlo? Pues si solo puede comprar el 32% de las acciones de la empresa, tampoco parece que vaya a poder tener una mayoría suficiente en las decisiones que se tomen en esa empresa.